bien. ¿Cómo se da la regulación molecular del desarrollo del tubo digestivo? Hace un ratito les mencioné que habían distintos factores asociados al desarrollo del mismo. La regulación molecular del desarrollo del tubo neural justamente inicia factores de transcripción. Y es importante porque existen situaciones clínicas o patológicas que se asocian a esto. Por ejemplo, tenemos el SOX, el PDX, el CDX. ¿Qué significa cada uno de estos, no? El SOX es una proteína, también conocida como la caja, ¿no? Número 2, box número 2, de lo que vendría a ser los determinantes de la región del área sexual, de las siglas en inglés, ¿ya? Y justamente favorece lo que vendría a ser la autorrenovación de las células madre que no están bien diferenciadas. Y esta va a contribuir en el esófago y en el estómago de su desarrollo. Luego tenemos la PDX, que está asociado al desarrollo del duodeno y el páncreas. La siguiente con el intestino delgado y la última con el intestino grueso y el recto. Gracias a la interacción entre el endodermo y el mesodermo visceral, lo que va a suceder justamente es que se conforme todo lo que vendría a ser el tejido de manera correcta. Pero ¿cómo se va a dar esto? Gracias a la expresión de este gen, que es el SHH, que es justamente el gen de Sonic Hedgehog, ¿ya? Y como habíamos hablado en la sesión anterior, tiene este nombre por su conformación. Ya les di la referencia de videojuego para que lo puedan asociar. Induce factores del mesodermo que determina qué estructuras se van a formar. Entonces la proteína SOX, conocida ya les dije como Sex Determinate Region Box2, es un factor de transcripción cuya función va a ser esencial en el mantenimiento, y eso ya les había mencionado, porque hay células madres embrionarias no diferenciadas, entonces ayuda en la autorrenovación. Y existen diversas mutaciones, a veces en este gen, que han sido asociadas con una severa malformación de la estructura del ojo, denominada anoftalmia, y también se asocia a una diferenciación anormal con el cáncer colorectal. Entonces, existen estudios que dicen, o demuestran, mejor dicho, de que una alteración con este gen se asocia a la probabilidad de tener cáncer colorectal. Luego está el factor promotor de la insulina número 1. Este es un gen que tiene un rol determinante regulador durante la formación del páncreas embrionario, el PDX1. Cuando tenemos una mutación en este gen, se suelen producir importantes alteraciones en la formación del páncreas y pueden desencadenar desequilibrios en la función del páncreas postnatal. Su alteración se asocia justamente en que puedan presentar problemas en la diferenciación de las células del páncreas exocrino y en la función de las mismas células beta. Entonces, por eso justamente el nombre, ¿no? Relacionado a lo que vendría a ser al final la secreción de la insulina. Es necesario también, por una parte el páncreas, pero por otra, necesario para el desarrollo del duodeno proximal y el mantenimiento de la unión gastroduodenal. Los enterocitos duodenales, las glándulas enteroendocrinas de Brunner, van a depender de la expresión de este gen. Ahora, cuando vemos alguna relación con lo que vendría a ser cáncer, se ha visto que en las personas que tienen cáncer gástrico existe una ausencia, o se asocia, mejor dicho, con una ausencia de este gen, lo que sugiere de que a su vez este gen también tenga un rol regulador como supresor de tumores, ¿no? Por eso que su ausencia favorece la aparición del cáncer. Interesante, ¿verdad? Ahí tenemos otros datos. Luego tenemos los genes de la familia justamente de células epiteliales intestinales.
En ese caso tenemos la que vendría a ser la familia CDX y tenemos a la CDX2. ¿Y qué hace? Expresa en los núcleos de las células epiteliales intestinales su formación, lo que vendría a ser mayor hecho de replicación al final. Existen patologías que estén asociadas a estas, sí, por ejemplo, está implicada en la patogénesis del esófago de Barrett, donde se ha demostrado que componentes del reflujo gastroesofágico, como los ácidos biliares, son capaces de inducir la expresión de la diferenciación intestinal a través de estos genes. A su vez, existen biomarcadores para el cáncer intestinal que nos pueden ser de utilidad, y en este caso este gen, por ejemplo, se utiliza en otros países porque nos ayuda a poder valorar lo que vendría a ser la diferenciación gastrointestinal, sobre todo colorectal. Se utiliza mucho antes de realizar procedimientos quirúrgicos, como un valor predictivo. Muy importante eso. Y luego está el de Sonic-Hedgehog, ¿no? Justamente el gen de Drosophila hedgehog fue bautizado de tal forma por justamente un fenotipo cubierto por dentículos puntiagudas en las moscas de las frutas, entonces similares a las de un erizo. Si ustedes reconocen lo que vendría a ser este gen, es importantísimo en la vía de señalización, porque al final favorece justamente lo que habíamos estado conversando, la expresión de los demás genes, ¿no? Tiene un efecto positivo sobre lo que tendría justamente desde el punto de vista de regulación los demás. ¿Ya? Entonces es muy importante en la regulación de la organogénesis, ¿no? Entonces, cuando uno reconoce en lo que vendría a ser al gen como procesos, para recapitular, las funciones serían la neurulación. ¿Estamos bien? ¿Qué otra función tiene? Especificidad de las neuronas motrices, crecimiento y desarrollo cerebral, apoptosis también, formación del axis y favorece el eje, y en gastro, desarrollo del intestino, ¿no? Páncreas. Tiene más funciones, ¿no? Desarrollo de los ojos, etcétera, ¿no? Pero prácticamente centrarnos en ello. Por eso les digo, es muy importante en la regulación de la organogénesis, de los vertebrados en general, ¿no? ¿Ya? Crecimiento de la falange de las extremidades, también el desarrollo de las extremidades y el crecimiento está asociado a este gen. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar en los órganos según lo que vendría a ser la parte de la diferenciación con los intestinos, para que podamos analizarlo mejor. El esófago ya lo hemos hablado ahorita, ¿no? Cuarta semana queda dividida en la porción ventral y la porción dorsal. Entonces, el tabique traqueosofágico que habíamos estado conversando, recuerden, de que cumple un rol muy importante porque favorece lo que vendría a ser la separación
entre la tráquea y el esófago, y justamente ahí vimos dos patologías, ¿no? La atresia esofágica, cuando justamente en vez de direccionarse de manera correcta, se va en dirección posterior. Por ejemplo, si se da de manera incorrecta, luego también podemos ver una fístula, ¿no? Que habíamos conversado. Ahí tenemos justamente lo que vendría a ser el intestino primitivo, anterior, lo que, miren aquí en otra foto la parte de lo que vendría a ser el esbozo respiratorio. Está justamente aquí la capa de masa muscular en relación al mesénquimo esplácnico. Y recuerden que el tercio inferior es de músculo liso, ¿no? No se olviden esa parte, por favor. Ahí están las consideraciones clínicas que habíamos conversado. Atresia esofágica, asociado a fístula, como les dije. Se produce por la desviación del tabique en dirección posterior. Resultado de la separación del esófago del tubo laringotraqueal. Y acá miren aquí. En esta imagen se puede ver que, como les dije, puede estar asociado a una fístula, como existe una comunicación a ese nivel. Hay asociaciones donde hay que valorar lo que vendría a ser la atresia esofágica. Tenemos por ahí el síndrome de Down. Hay una mnemotecnia que es Baker. Problemas al nivel de las vértebras, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto también en la parte inicial. Atresia anal puede haber, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, problemas renales, extremidades. Miren aquí la atresia esofágica proximal, ¿no? Aquí tenemos también la clínica que les dije, el polindramnios, porque no se va a poder generar la absorción nuevamente. ¿Cómo te das cuenta? Por la incapacidad para poder pasar una sonda. Va a haber cianosis y dificultad respiratoria con las tomas. Regurgitación en los neonatos, irritabilidad. ¿Ya? La presencia de atresia esofágica se asocia con lo que vendría a ser en un 85% la fístula. No se vayan a olvidar ahí. Y estas entidades son consecuencias de un defecto en la aceptación del intestino primitivo anterior. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? ¿Estamos bien? Anastomosis esofágica y ligamento de la fístula. Ahí está. Parte proximal. En la tercera vértebra cervical. Buena circulación. La distancia va a ser variable, ¿ya? Pero se va a sobreponer cuando estén justamente alejados y van a dificultar la reparación si están mucho más alejados, ¿no? Desde el punto de vista quirúrgico esto es muy importante. Ya saben que la radiografía es el diagnóstico. Se hace mediante lo que vendría a ser el paso de una sonda orogástrica. Si la sonda ya no pasa por más de 9 a 13 centímetros, hay que tener una posibilidad alta de sospecha. A su vez, cuando veas la imagen vas a ver presencia de gas en el abdomen. Miren, si es que todavía también existe una fístula traqueoesofágica. No hay aire, atresia pura. Miren la diferencia. La atresia proximal se va a detectar justamente al administrársele a colocársele la sonda y a movilizar el saco proximal. Ahí es cuando se va a poder valorar eso. Otra consideración clínica es la estenosis esofágica, como les dije. Ahí hay un estrechamiento de la luz y se produce, ya habíamos hablado, de cualquier parte, pero sobre todo en el tercio distal. Puede ser en la membrana o un segmento largo del esófago con la luz. Es el resultado de la recanalización incompleta del esófago, eso ya se los había mencionado, o por el fracaso en el desarrollo de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, existe una atrofia del segmento del esófago. Miren aquí, en el otro no se había conformado ni siquiera, pero aquí la luz está obstruida.
Existen también tumores esofágicos benignos, están los quistes de duplicación esofágica. Los quistes de duplicación esofágica son anomalías congénitas que normalmente son asintomáticas y aproximadamente el 60% se va a localizar en el esófago distal. Se va a poder determinar mediante el TAC, que se va a observar una masa y que vamos a poder ver, por ejemplo aquí, está la masa, en la flecha, la relación con lo de contraste, ¿no? Lo cual justamente está asociado de manera íntima con el esófago. A veces son difíciles de diferenciar con los quistes broncogénicos, pero justamente su relación desde el punto de vista anatómico-funcional es la que te va a ayudar a reconocerlo también. Tenemos el cuadro también de duplicación esofágica aislada, pero generalmente está justamente asociado con este tumor. Es poco frecuente y los 2/3 se van a situar a la derecha y 1/3 a la izquierda. Bueno, seguimos con lo que vendría a ser el estómago. En el estómago normalmente, si se dan cuenta, al inicio es una estructura tubular, ¿no? Mírenla, es un tubo. No tiene nada de la conformación final que nosotros reconocemos. Aparece durante la 4ª semana y aparece una dilatación ligera que indica la localización del primordio del estómago. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren las flechas aquí. El estómago va a empezar a generar lo que vendría a ser giros. ¿Estamos bien? Giros de derecha a izquierda. Recuerden que aquí está la persona, no está en decúbito ventral. Van a haber giros de derecha a izquierda. Y aparte de esto, va a existir un proceso de creo que se cortó, elongación y dilatación en la 4ª semana. En la 4ª semana, elongación y dilatación. Entonces tenemos eso, tenemos que van a haber giros, y son 2 giros los que se van a dar. Estos giros o rotaciones es justamente asociado al aumento del tamaño del mesenterio y de los órganos adyacentes, lo cual justamente hace de que se tenga que dar este giro. Y al final se empieza a formar el borde ventral, que sería la curvatura menor, ¿verdad? ¿Qué más? Se desplaza hacia la derecha, mientras que el borde dorsal, curvatura mayor, se va a desplazar hacia la izquierda. El lado izquierdo original se convierte en la superficie ventral, mientras que el lado derecho se convierte en la superficie dorsal. ¿Por qué? Porque está girando de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, importante ese aspecto. El estómago tiene al inicio lo que vendría a ser una forma de J, puede venirle como pregunta de examen, pero los 2 giros, porque el segundo gran giro es aquí, como pueden ver en las flechas, donde ya se va a conformar lo que vendría a ser el eje, ¿no? Ayuda a formar lo que es el eje. Entonces, existe un eje cefalocaudal 90 grados y un eje ventrodorsal. Es importantísimo para lo que vendría a ser la conformación de la rotación del estómago. Recordemos que el estómago va a estar suspendido de la pared dorsal de la cavidad abdominal por un mesenterio dorsal, ¿ya? Y también vamos a tener que recordar a la bolsa omental. La bolsa omental, que es el saco peritoneal menor. Esa rotación del estómago empuja al mesovástago dorsal y aumenta así el tamaño de la bolsa. Por eso que al final ese receso grande va a formar la cavidad peritoneal. Entonces, importantísimo esos 2 datos que también les acabo de mencionar. Recordemos que al estar adheridos a ambos mesogástreos, la rotación también se modifica, ¿no? Aquí está lo que acabamos de conversar, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Miren aquí la conformación de tubo aislado. Ahí está. Y luego cómo esto va a contribuir a que se pueda seguir posicionando con el eje definitivo, ¿no?
favoreciendo que se generen lo que vendría a ser las curvaturas y lo que sería al final su posición anatómica normal. Hay consideraciones clínicas también aquí. Consideraciones clínicas que hay que tener en consideración. Está, por ejemplo, la estenosis pilórica hipertrófica. Nosotros reconocemos que justamente el píloro, que va a ser el área de comunicación, ¿no?, con lo que vendría siendo eno, podría hipertrofiarse porque existen las fibras musculares del píloro que empiezan a tener un cambio. ¿Y qué va a pasar aquí? Si bien es cierto, son poco frecuentes, ¿estamos bien?, las anomalías del estómago en general, la estenosis pilórica hipertrófica tiene un poquito más de incidencia. El engrosamiento muscular marcado del píloro en la región del esfínter distal hace justamente de que el tono incremente, obviamente, y evite de que se pueda dar lo que vendría a ser el paso de los alimentos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder es que los lactantes que tengan este problema van a tener estos vómitos en proyectil, porque ni bien ingrese el alimento, no va a poder darse el paso. Las capas musculares circulares y longitudinal de la región pilórica van a mostrar hipertrofia y en consecuencia el estómago va a estar distendido. El estómago va a estar distendido. Al estar distendido el estómago, justamente va a evitar de que, en consecuencia, disculpen, de este tono incrementado, va a ser de que todos los alimentos tengan que definitivamente regurgitar. Y el lactante lo va a eliminar mediante el vómito. Esos son justamente llamados vómitos explosivos, ¿sí? O vómitos en proyectil, sería la palabra correcta. No biliosos, ¿estamos bien? Y la característica es después de la ingesta de alimentos. Después de la ingesta de alimentos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Cuando existe el tratamiento de la obstrucción pilórica, ahí vamos a tener que considerarlo quirúrgico y al final se hace una piloromiotomía. Es muy importante ese cuadro, si lo van a ver, ya, la incidencia de la epidemiología es más en varones, ya, pero hay que tenerlo en consideración también como antecedentes en los lactantes de grupo sanguíneo B y O. Ahora, cuando ustedes vean de que el examen físico encuentra una masa palpable, a nivel de, justamente, también asociada a este cuadro de irritabilidad, etcétera, etcétera, eso vaya a ayudar a que se genere lo que vendría a ser el cuadro. Entonces, chicos, eso va por ahí.
Aquí tenemos la parte del duodeno, también que es lo que vendría a ser en su formación importante. Este va a ser también en la cuarta semana, ¿sí? Muy bien, entonces aquí en el desarrollo del duodeno es a partir de la cuarta semana y de la parte caudal del intestino primitivo anterior. Ahí va a estar la parte craneal del intestino primitivo medio y lo que vendría a ser el mesénquima esplácnico. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver la unión, ¿no? Por eso que ustedes pueden ver cómo se va conformando, porque se van uniendo. La unión de las dos partes del duodeno, que es justamente distal al origen justamente del coledo. El duodeno en fase de desarrollo crece con rapidez y forma justamente un asa en que tiene una conformación en forma de C, ¿ya? Y se va a ir proyectando ventralmente. Nosotros recordemos que todos ustedes dirán, pero todo está pasando en la cuarta semana. Es que es cierto, porque son eventos en paralelo. Cuando el estómago está rotando, el lazo duodenal ya se ha estado conformando y también va girando. Va girando. Entonces todo eso va sucediendo. Entonces, es importante eso, que lo tengan ahí en consideración, ¿no? Va a existir una conformación, forma de C, va rotando, y a medida que va pasando justamente, ¿qué va a suceder? Que el intestino primitivo empiece a vascularizarse cada vez más. Y esto irrigue todas las zonas del intestino primitivo. Ya es en la semana 5 y 6, ahí también para recordar, en la semana 5 y 6, que la luz del duodeno se va estrechando cada vez más y oblitera temporalmente porque va a haber mayor proliferación celular. Pero luego existe lo que vendría a ser el proceso de habituación del duodeno para que se vuelva a recanalizar, porque obviamente tiene que existir una luz para que puedan pasar luego lo que vendría a ser los alimentos que van a seguir la parte del proceso de la digestión, ¿no? Entonces, por eso miren, en este corte transversal podemos ver la región del duodeno en diversas etapas del desarrollo. Por una parte, cuando recién se está conformando, pero luego cómo se va direccionando, ¿no? Y también tenemos situaciones clínicas. Tenemos la estenosis duodenal y tenemos la atresia duodenal. La atresia duodenal es la oclusión completa de la luz del duodeno. Completa. ¿Estamos bien? Donde habitualmente existe una recanalización incompleta del duodeno a consecuencia de un defecto en el proceso de vaporización. Y en este caso, lo que va a suceder es que la unión del duodeno, la unión de lo que vendría a ser las capas, no va a permitir de que se dé el proceso de la digestión de la manera correcta. Y esta luz es ocluida por células epiteliales. ¿Y qué va a producir? Que la unión del colédoco y el pancreático se afecte la porción horizontal del duodeno. Es una forma aérea de este proceso autosómico recesivo. ¿Ya? Esa es en la atresia duodenal. Recuerden ahí cuál va a ser la clínica. Los lactantes con atresia duodenal, los vómitos se van a iniciar a las pocas horas del parto. Los vómitos siempre van a tener bilis, a diferencia del de la pilórica, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Acá sí va a tener bilis, va a tener contenido biliar. Va a haber distensión del epigastrio
por justamente acumulación del contenido digestivo en el estómago y en la parte superior del duodeno. Entonces la palabra clave aquí cuando vean su examen, vómitos biliosos. Luego lo que vendría a ser la estenosis duodenal, realmente ahí la expulsión es del contenido gástrico también mediante el vómito, también generalmente con bilis. Cuando hablamos de hígado y vía biliar, se origina a partir de la evaginación ventral del divertículo hepático. En la parte distal del intestino primitivo anterior. Entonces, el divertículo hepático está en la parte distal del intestino primitivo anterior. ¿Y en qué semana también? En la cuarta semana. Todo está pasando en la cuarta semana. Aquí existen vías de señalización también que favorecen, mediados por los factores de crecimiento fibroblástico, y el divertículo se va a extender hasta el septo transverso para su conformación final. ¿Cuándo se forma la bilis? La formación de la bilis es desde la semana número 12. La formación de la bilis es desde la semana número 2. Entonces, recuerden, su formación nace de la vaginación de lo que vendría a ser el endodermo, a nivel del duodermo, con el divertículo hepático. Entonces, los cordones hepáticos forman justamente la relación de revestimiento de conductos biliares, el mesodermo del tabique transverso, las células hematopoyéticas, las células de Kupffer, las células de tejido conjuntivo. Luego está el mesodermo de la superficie del hígado, que formará la mayoría de diferenciación entre peritoneo visceral. Luego está la porción craneal de la superficie del hígado, que es la región que permanecerá en comunicación con el tabique, y luego también estos van a favorecer lo que vendría a ser la formación del diafragma. Como les dije hace un ratito, si hablamos de hígado sí per se, existe una regulación molecular de la inducción hepática. Todo el endodermo del intestino anterior va a tener una capacidad de expresar genes de especificidad sobre el hígado, y esto ayuda a que su diferenciación del tejido hepático sea de alguna forma u otra única. Esos factores producidos por tejidos circundantes inhiben la expresión y también luego ayuda a que no exista una replicación exacerbada. Recuerden que los tipos de células hepáticas son células, recuerden, habían lábiles permanentes, y estables, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tipo de células serían? Las células estables, ¿no? Porque pueden pasar de G0 a G1, y esto se empieza a generar desde su expresión cuando se está dando el proceso de embriogénesis. Ahí están los reguladores, el factor de crecimiento fibroelástico tipo 2, ¿estamos bien? Están los que vendrían a ser las proteínas morfogenéticas. Estas, por ejemplo, tienen un rol muy importante en lo que vendría a ser el esqueleto, pero también ayudan en lo que vendría a ser el proceso de señalización y diferenciación en la formación del hígado. Entonces, cuando reciben la orden todas estas células en el campo hepático, van a hacer de que se genere un proceso de diferenciación en el nivel del hígado y de las vías biliares. Es muy importante porque estos van a contribuir en la homeostasis. Consideraciones clínicas. Cuando hablamos de hígado y vías biliares puede haber un desarrollo normal de lo que vendría a ser la vesícula biliar. ¿Estamos bien? Por ejemplo, vienen aquí en su conformación, ¿no? Son las alteraciones que pueden pasar. La aparición de dos vesículas, lo que vendría a ser la conformación obliterada de la misma, o un divertículo, o por último, los septos a nivel de la misma vesícula biliar. Entonces, son situaciones clínicas que se pueden asociar. También está la atresia de las vías biliares extrahepáticas per se,
con la obliteración de los conductos biliares y que obviamente el paciente, o en este caso el neonato, va a tener ictericia, ¿no? La ictericia aparecería al poco tiempo del parto, las heces serían alcohólicas y la atresia biliar per se generalmente se trata quirúrgicamente, ¿ya? Y si hablamos de anomalías hepáticas, ahí es cuando existe un problema con los conductos hepáticos accesorios. Y obviamente al ser estrechos, no van a permitir de que se pueda dar un flujo correcto del líquido biliar, ¿no? Entonces, ahí también el contexto de manejo va a ser quirúrgico.